Hola, queridos estudiantes, queridos amigos. Vamos a hablar de Kierkegaard y vamos a tocar el tema kierkegaardiano, la verdad de Dios. ¿Por qué Dios es una verdad en Kierkegaard? ¿O por qué Dios resulta ser verdadero o ser una necesidad verdadera? Bien, para esto lo más aconsejable es naturalmente el tiempo y hacer reflexiones con temor y temblor, por ejemplo, y con la ejercitación del cristianismo. Dios, inicialmente, en Kierkegaard, no es el Dios por necesidad de los estéticos. Tampoco es un Dios que esté 100% en la vida de los éticos, sino al final del desarrollo de la vida ética, en eso que hemos llamado el estadio ético religioso, ese estado fronterizo. Dios no es entonces un Dios que se impone a lo largo de la vida estética, de la vida ética. Por, por más libérrima que sea esa situación de vida, por tanto, por más posibilidad de pecado desde el punto de vista cristiano que esa vida conlleve, Dios no se mete, por decirlo de una expresión, no se entromete en la vida directa de cada ser humano. El Dios kierkegaardiano se descubre en un instante que ha sido precedido por la angustia y sobre todo por la desesperación. Y que después de un reconocimiento de deterioro progresivo espiritual, se reconoce como aquello que el arrepentimiento y el remordimiento sugieren al espíritu. Entonces es un ser que parece deducirse, insinuarse a partir de una condición del espíritu humano. Quiere decir entonces que pueden existir generaciones enteras en Kierkegaard que desconocen la existencia de Dios, y eso es justamente el planteamiento kierkegaardiano. Por eso la multitud es sospechosa y no se le puede conceder la certeza ni la verdad en sus argumentos y en su manera de vivir. Multitud que vive del lado estético, multitud que vive del lado ético, no se les puede conceder efectivamente una credencial de apoyo a partir de lo que ellos viven en Ucrania. Caso distinto es el varón cristiano, la persona cristiana, el caballero cristiano, el hombre y la mujer de fe. Son casos distintos, porque ellos han vivido de experiencias pasadas la desazón y se han atrevido a dar un salto. Pero tienen una tentación, la tentación de volver para atrás, de volver al estado ético o al estado estético. Tienen la tentación. Y a eso, religiosamente hablando, Kierkegaard reconoce que eso sería el descrédito de los cristianos y que eso sería caer en el estado que se llama el renegado de la fe, el que ahorca sus principios cristianos por volverse a sus principios estrictamente pasionales, pasionales carnales, pasionales concupiscibles. Hay una expresión de Kierkegaard que es muy aterradora porque supone la idea que Dios es algo más que una idea, y una idea que puede ser no solo entendida, sino experimentada, pero también que es una idea posible, no es necesaria. Dice, para Dios
todo es posible. Y es que Dios es el posible. Esa idea constituye mi divisa en el más profundo sentido de esa palabra. Ha adquirido para mí una importancia tal que jamás nadie, ni siquiera yo u otro, puede imaginar. Dios es aquel para quien todo es posible. Eso es lo aterrador. La verdad de Dios está en su posibilidad, no en su posibilidad de ser, sino en que Él puede hacer posibles todas las cosas. Dentro de la metafísica tradicional, dentro de la filosofía sistemática tradicional, recuerden que cosas se dividen en contingentes y necesarias, o sea, en posibles y definitivamente existentes, por necesidad. Pues bien, dice Kierkegaard, Dios no tiene necesidad ninguna. Dios es un eterno presente, una eternidad presente de sí mismo. No tiene ni tuvo ninguna necesidad, ni la va a tener jamás. Y por tanto, la creación del hombre no era para él una necesidad, sino que era una posibilidad. Una posibilidad que se entiende no desde la razón de Dios, sino desde un querer asertivo Dios. Dios quiso, Dios propuso a sí mismo que fuera posible una de sus posibilidades, querer que la creación exista. Y fue. Y querer que la creación fuera libre y no como él, eterna, sino libre, dinámica. Y por tanto, las verdades que se van formulando para los seres que poseen razón en esa creación es el conocimiento progresivo. Descansa en el conocimiento progresivo. Por tanto, en la sutileza de los planteamientos, no en el acceso abierto, total, a los conocimientos, sino en la sutileza del conocimiento que precisamente se puede ir desarrollando. El hombre podrá conocer diferentes ciencias, diferentes aspectos de la realidad concreta, material, natural, pero hay un aspecto, y aquí nos retrotraemos al postscriptum, la parte y la parte final, hay un aspecto que el hombre, por más ciencia que tenga, no puede explicar, y es la posibilidad de su propia existencia. ¿Cómo es posible que yo, usted, todos los seres humanos, cada uno en particular, hayan llegado a la existencia? ¿Para qué? Y que hayan llegado a la existencia entre muchas dificultades, además. Los orígenes sociales, los orígenes culturales, los orígenes familiares, los, las relaciones personales, el crecimiento continuo de todos los días, con una persona, con otra, con uno mismo, las decepciones progresivas, y resume Kierkegaard que todas esas experiencias que son posibles tienen una notable característica, y es que le descubren al hombre que el hombre es un ser torturado. Y cita un pasaje del apóstol San Pedro en una de sus cartas, donde exige prácticamente San Pedro la necesidad de confiar en Dios y de dejar en Dios todas las preocupaciones para que sea el que arregle
esa torturante vida. El creyente ha descubierto, igual que el hombre estético, igual que el ético, que la vida es una tortura. Pero dice Kierkegaard, el creyente tiene un depósito de fe, que es como un depósito en una casa para asegurar cualquier eventualidad al dueño. Tiene un depósito de fe. Y ese depósito de fe es apelar al dueño, al constructor de la creación, y decirle, mira, yo creo en ti, ayúdame, yo me he dispuesto a creer en ti, libérame un poquito de este tormento, dame una tregua. Y este es el planteamiento de Kierkegaard. Dios es el que sin necesidad creó al hombre y con la necesidad humana decide ampliar una prórroga y disminuir la tortura a la existencia del hombre. Y ahora bien, es que la tortura la dispuso Dios. Es que la tortura la dispuso la misma posibilidad de la libertad humana. Porque la libertad humana tenía el riesgo, o corre los riesgos, de embrollar a los hombres en consecuencias que el hombre, por no estar razonando y por la limitación de la razón, no ve que son el camino que está fabricando a partir de sus decisiones. El embrollo de la libertad produce el embrollo del pecado. El embrollo del pecado y la libertad producen el embrollo del arrepentimiento. Y el arrepentimiento se traduce en reconocimiento de nuestros errores. Si vivimos torturados es porque somos libres. Ahora bien, dice Kierkegaard, alguien podrá objetar, y este concepto de la angustia, alguien podrá objetar, ¿por qué me hizo con tendencia al pecado? ¿Por qué te hizo con tendencia a la libertad? Y la libertad es el arrojo final de decir no al que puede hacer posibles todas las cosas. El hombre estético le puede decir abiertamente no a Dios. Es una posibilidad. Ir contra Dios. El hombre ético también, aunque ya lo pensaría un poquito más. Y el hombre religioso lo puede hacer mucho más, porque sabe con entendimiento, con razón espiritual, con fe, con vida espiritual y desarrollo espiritual, entiende que ese Dios está presente en el instante espiritual que él vive todos los días. Y aún así sabe que puede decir no a Dios. Y el caso típico de alguien con desarrollo espiritual que va en contra de Dios es el demonio, el primer fabricante de la tendencia al pecado. Es el ser un demonio es tener un grado de desarrollo espiritual suficiente para reconocer al Creador y negarse y rebelarse en contra del Creador. Y el pecado consiste en la testarudez, negar todo lo que por verdad el Espíritu afirma acerca de Dios y rebelarse en acciones delante de Dios. De manera que parece que solo hay un modo único de ser humano, el estético, el ético. Eso es lo que le parece al pagano. Pero al hombre de fe parece que los modos de ser, porque Dios existe y los hace posibles, y porque Dios es el ser que hace que todo lo imposible sea y que todo lo posible sea, al hombre de fe no le parecen que las cosas sean imposibles. Le parece que cualquier cosa es una oportunidad para desarrollarse él y para descubrir la gloria espiritual de un ser infinito. Entonces el hombre, dice, entonces el hombre desemboca en una idea. El amor a Dios es inmutable, o sea, no cambia, o es mutable.
Y Kierkegaard afirma, el amor, cuando un hombre se lo propone, es mutable, no es inmutable. Yo puedo amar menos a Dios hoy que mañana, más hoy que mañana más que todos los días anteriores. El amor a Dios cambia, porque cambia la posibilidad espiritual generosa de la voluntad y la pasión que afirma a Dios como una verdad. Y ahora bien, y Dios cambia. El encuentro con Dios, que se da en ese instante entre el ser infinito y el ser finito, ese encuentro, que es un instante, ese reconocimiento de Dios, esa verdad de Dios, es eterna, en un presente eterno. Por esa definición, por aceptar esa temporalidad de Dios eterna, Dios no puede cambiar, ni a nivel racional, ni a nivel de voluntad. Dios lo que hace es simplemente permisivo de la libertad humana. Permisivo. Permite el desarrollo de la libertad humana. Desde esa posición, Dios no quiere ser una especie de tirano que hace que la gente haga lo que él quiere, sino que le somete a sus propias fuerzas. Les concede ser, para usar la frase de Kierkegaard, el propio esclavizador de sí mismo. El hombre se esclaviza a sí mismo desde sus posibilidades de libertad. Y entonces no es una temeridad de Kierkegaard decir lo siguiente, es que hay una dureza en el verdadero rostro de Dios. Dios no va a hacer nada para llamar a los hombres a la conversión. No, ya lo hizo con Jesús. Y su llamado fue un llamado, una invitación. Fuera de eso, no les va a mandar una enfermedad, una tortura. No, no, no. Lo que sí va a hacer es permitirles que se metan en un embrollo una y otra vez, porque esa es la consecuencia de la libertad. La posibilidad de la libertad es el pecado, es la angustia. Al final es una angustia por nada, y porque puede ser superada por libertad, por voluntad, por pasión y por más fe. La angustia infinita, picantes. Las obligaciones que el hombre a sí mismo se concede y se busca gratuitamente muchas veces, las decide de su propio ejercicio de libertad. Y casi todas las obligaciones son generales, no son particulares, son coincidentes con otros seres humanos. Pero el crecimiento de encuentro con la vida espiritual es eminentemente propio del desarrollo individual. Depende de el tú eliges, el tú debes, el tú quieres, o sea, de la libertad misma del hombre. La escritura no nos liga para nada a Dios. El texto bíblico revelado no nos liga directamente a Dios, nos liga a la libertad, la voluntad. Revela en Cristo. Dios se encarna en Cristo, pero ese Dios que se encarna en Cristo no actúa como una verdad. Él es una verdad subjetiva, que tiene un encuentro subjetivo, personal, con otro ser subjetivo. Esa es la posibilidad de Dios. La posibilidad de Dios no es una posibilidad de dureza, sino una posibilidad abierta. La dureza es que no fuerza a nadie a que lo siga. La dureza es que uno mismo se limita al acceso. Por eso, dice Kierkegaard, cuando Dios contempla la verdad, queda petrificado y no puede moverse ni levantar su voz. No puede rendirle a su hijo crucificado que le implora una ayuda. Respeta la libertad creado en los demás. Él permanece, no puede hacer nada más. No puede ir en contra de esa libertad.
Y por eso mismo entonces, su verdad es su esencia, su propia justificante de ser humano, de ser divino. Igual que la propia verdad de un individuo finito es su propia coincidencia de vida con su proyecto de vida, su propia coherencia de vida. La coherencia de Dios es haber hecho al hombre con un arrojo de quiero hacerlo sin ser totalmente una necesidad en él, sino una posibilidad de creador. Y haberle hecho al hombre posible para que encuentre todos los posibles. Y el único posible de todos los posibles es Dios. El hombre encontrará que todos los posibles son posibles cuando descubra íntimamente que para Dios nada es imposible. Por eso entonces la verdad de Dios es radical. Dios es aquel que hace que todo lo posible sea posible y que todo lo que es imposible se convierta en posibilidad. Esa es la fórmula final. Y el alma, el espíritu que siente eso, lo que descubre es no a un juez, sino al amor que rompió todos los límites de la razón, de la voluntad, de la libertad, del pecado, y se dio alocadamente a la búsqueda del hombre, y que alocadamente también, para decirlo de una forma, generosamente, se dispuso a la formación del hombre. Bueno, espero haberles ayudado con este tema un poco metafísico, un poco teológico de Soren Kierkegaard, sobre la verdad de Dios y en Dios. Muchísimas gracias, queridos estudiantes, por toda su paciencia. Gracias a nuestro querido amigo Es, que estuvo tanto tiempo con nosotros en este desempeño y esperamos que siga con nosotros. Y gracias a todos ustedes por su paciencia y por estar viendo estos vídeos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.